Una de las cosas que he venido viendo, mm, que se ha venido repitiendo, sobre todo en películas de ciencia ficción, y sobre todo los cinéfilos se recordarán, casi todas contienen una parte donde hay un portal, ¿no? Que establece una conexión con otra parte del universo y a través de ese portal pues vienen la mayoría de las veces los enemigos, ¿no? Bien, obviamente estamos hablando de ciencia ficción. Hoy día se presume que posiblemente pudieran haber en el espacio lugares así, se habla de agujeros negros y todo esto. Pero Dios ha establecido una forma en que podemos tener acceso a su misma presencia. Es decir, hay un portal espiritual que Dios quiere abrir o ha abierto para que nosotros tengamos acceso. La palabra de Dios nos dice en el Antiguo Testamento, no, que un hombre de Dios vio una escalera y en esa escalera los ángeles de Dios bajando en esa escalera era obviamente algo simbólico. Pero ya en las escrituras también señalan en el Nuevo Testamento que ah, dice, y veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. Y muchos no se dan cuenta, pero Jesucristo mismo tenía sobre su vida una comisión angelical respaldando su ministerio y operando para que él pudiera hacer cosas asombrosas. Una de las cosas que la gente no conoce acerca de Jesús y se pierde tanto acerca del Señor es que, si bien es cierto, él operó de manera increíble, él no hizo sus obras en calidad divina. En Juan capítulo 1, la Biblia dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo estaba con Dios. Y luego dice, y aquel verbo fue hecho carne. Dice que no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo hasta la muerte. Todos sabemos que nuestro Señor tuvo el poder de caminar sobre las aguas, de multiplicar los panes, de sanar a los enfermos, de hacer milagros. Inmediatamente pensamos que lo hizo, bueno, es que él es el Hijo de Dios. Y los escépticos evidentemente rehúsan creer que es el Hijo de Dios, pero los que creemos, los creyentes dicen, bueno, es que es el Hijo de Dios. Pero lo que usted quizás ignora es que lo que Jesús hizo, no lo hizo en atribución a su divinidad. Y él es divino, Él es Dios con nosotros, pero Él no hizo las cosas asombrosas en su calidad divina. Lo hizo en la vulnerabilidad y limitación de cualquier ser humano. Por eso Él necesitó una comisión celestial para auxiliarlo. Allá en el desierto le estuvo 40 días y 40 noches sin comer. Y dice, los ángeles lo vinieron a asistir. En muchos momentos Jesús tuvo el auxilio de ángeles y él operó bajo el poder del Espíritu Santo. La Biblia dice que los cielos se abrieron y el Espíritu Santo vino sobre Jesús. Y cuando el Espíritu Santo vino sobre Jesús, Jesús inicia su ministerio. Y es ahí donde él lee, la unción de Dios está sobre mí porque me ha ungido el Señor para sanar a los quebrantados de corazón, dar buenas nuevas, ¿no?, a los pobres, libertad a los oprimidos, anunciar las buenas nuevas, el año agradable del Señor y todos los beneficios. Y vemos luego a Jesús liberando a los oprimidos, sanando a los enfermos, resucitando muertos y haciendo proezas. Pero repito, no lo hizo en su calidad divina. Lo hizo como un hombre que estaba ungido por el Espíritu Santo y que supo tomar los beneficios del pacto que tenían con Dios en ese tiempo, los judíos. Es decir, lo que estoy queriendo recalcar es que Jesús supo moverse en la operación del Espíritu Santo y él conoció, amén, cómo tomar los recursos de Dios a través de la oración. Y si tú y yo tenemos el Espíritu de Dios y conocemos los recursos de Dios,
podremos hacer las obras del Señor Jesús también, y aún mayores. ¿Cuántos creen eso? ¡Wow! Esto es asombroso. Amén, que Dios nos abra nuestra mente. Por eso los discípulos sabían que Jesús tenía un secreto. Y en lugar de decirle, Señor, enséñanos, no como echar fuera demonios o qué sé yo, operar milagros, le dijeron, Señor, enséñanos a orar, porque sabemos que cuando tú oras, cosas grandes ocurren. Amén. Y yo sé, en el nombre del Señor, que cosas más grandes están por venir. Cosas asombrosas están por venir. Amén. Yo sé que el Espíritu Santo quiere hacer grandes cosas, pero Él está necesitando gente que se ponga de acuerdo con Dios. Y yo quiero ver cosas asombrosas ocurriendo. Entonces estábamos viendo, y hoy terminamos en esta serie, los principios que hay, los secretos que hay en el llamado Padre Nuestro. ¿No? En Lucas capítulo 11, dice la palabra, verso 2, cuando oréis, decid, Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos de todo mal. Amén. Y mucha gente simplemente reza este pasaje una y otra vez de manera repetitiva y se pierde que hay detrás de ello secretos escondidos que en estos momentos estamos revelando o develando, dando a conocer. Vimos el primer secreto para que tengas victoria en tu vida de oración. Dirígete a Dios, número 1, como papá. Dirígete a Dios como tu Padre. Amén. Si tú conoces que Dios es tu Padre, has sido adoptado como hijo, ¿cuántos saben que los padres están listos para estar con nosotros y desean lo mejor para nuestras vidas? Amén. Entonces puedes tú dirigirte a Dios como Padre para disfrutar una relación de paternidad con Dios. Puedes llamarle a Él Padre, ¿sí? Y esto implica todas las relaciones y facetas de la relación de un hijo con su padre. ¡Wow! Yo tengo un Dios que no solamente es Dios, sino también le llamo Padre. ¡Wow! 2. Ven a Él en el nombre de Jesús. No vengas en tu nombre, ven en la autoridad que hay en el nombre de Jesús. El nombre de Jesús, amén, te abre la puerta directa a los cielos. Sí, y hay autoridad en su nombre. 3. Busca traer el cielo a la tierra. Venga a nosotros tu reino. Santificado sea tu nombre, Padre celestial. Sí, de ahí extraemos estos 3 principios. Número 4. Ponte de acuerdo con Dios y ordena su voluntad. La oración dice, Padre nuestro, hágase tu voluntad como en el cielo, también en la tierra. El deseo de Dios es que así como se vive en el cielo, se vive en la tierra. Amén. Pero para que Él pueda desatar los recursos del cielo en la tierra, es necesario un intercesor. Es necesario alguien que ore, alguien que establezca esa comunión con Dios y tenga acceso a través del portal de la oración a la misma presencia de Dios. Ahora escuche esto. Lo que está diciendo el Señor es que no será posible que su voluntad se haga en la tierra a menos que nosotros se lo pidamos. Por eso, para tener victoria en la oración, tenemos que aprender la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios está escrita en las Sagradas Escrituras, en la Biblia. Mientras más conoces tú la Escritura, más conocerás la voluntad de Dios. O sea, la idea del Señor no era que usted dijera, Señor, que sea tu voluntad, Señor, que sea tu voluntad, repitiéndolo otra vez, sino que conocieras su voluntad y que cuando la conocieras pidieras esa voluntad. ¿Me explico? Dice Timoteo que el deseo de Dios es que todos los hombres sean salvos. En Timoteo capítulo 2 se nos pide que nosotros oremos por los que están en autoridad.
Porque el deseo de Dios es que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Y para que podamos vivir, ¿cuántos quieren vivir en piedad y honestidad? ¿Y estamos viviendo en toda piedad y honestidad? No. Pero el Señor nos está pidiendo que oremos por ello. Es decir, si no estamos teniendo la piedad, la honestidad que se necesita, es porque hay alguien que está fallando en pedir. ¿Quiénes son? Pues lo tienes a tu lado. Amén. Somos nosotros los llamados a orar para que Dios pueda intervenir en los asuntos humanos. Amén. Si no fuera posible que Dios pudiera intervenir, ¿usted cree que Dios nos pidiera que oremos? Sería absurdo. Sería absurdo que Dios dijera, ok, oren por los que están en eminencia para que vivan quietos y reposadamente, y Dios diga, jaja, en vano, no va a pasar nada. Sería absurdo. Dios nos pide algo que Él desea hacer, pero necesita un intercesor. ¿Cuántos me están siguiendo en esta hora? Iglesia, Dios desea hacer su voluntad. Dios desea establecer su voluntad, pero Él necesita gente que se ponga de acuerdo con Él. A medida que tú, mi amado hermano, conoces tu caminar con Dios y descubres orar efectivamente, te vas a dar cuenta que la oración no es torcer el brazo a Dios, sino en realidad descubrir su deseo y encontrar en la palabra su voluntad y decir, wow, Señor, esta es tu voluntad, ok, me pongo de acuerdo contigo. Oh, wow, Dios, esta es tu otra voluntad, wow, me pongo de acuerdo contigo. La voluntad de Dios es que los matrimonios permanezcan unidos. La voluntad de Dios es que los hijos honren a sus padres. La voluntad de Dios es que los hombres sean fieles. La voluntad de Dios es que haya paz. La voluntad de Dios es que haya justicia. La voluntad de Dios es que no haya enfermos. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Amén. Pero para que esa voluntad se dé, tú y yo tenemos que orar a Dios. Amén. Y Dios está buscando gente que se ponga de acuerdo. Ahora, cuando tú y yo rendimos nuestra voluntad a Dios, por medio no solo de la oración, sino de nuestra vida, al comienzo muchas veces nuestra voluntad se cruza con la voluntad de Dios y aprendemos a rendirnos al Señor. La Biblia dice, deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Acá hay un poderoso secreto. Lo que Dios está diciendo, y lo estoy recalcando porque lo dijimos en nuestra enseñanza, ¿no? Mi comida y mi bebida es hacer la voluntad de mi Padre. ¿Qué es lo que más disfrutas? ¿Un tacu-tacu con vista a lo pobre? ¿Un riquísimo helado? Amén. ¿Un espagueti? ¿Qué es lo que más disfrutas? Eso es bueno. Y espero que comas rico hoy. ¿O es día de lenteja? Pero ¿sabe qué? Lo que Jesús dijo es esto. Mi disfrute, mi deleite es hacer la voluntad del que me envió. Lo que el Señor está diciendo es que si tú aprendes a conformarte, diga conmigo, conformarte a la voluntad de Dios, va a ocurrir una transformación. Cuando tú te vas deleitando haciendo la voluntad de Dios, llegará el momento donde tú podrás pedirle a Dios lo que tú desees y lo que tú desees se hará. ¿Qué riesgoso? No, porque eso ocurrirá cuando tu voluntad ya fue conformada. Al comienzo quizás de la vida cristiana somos como un burro chúcaro, tercos y obstinados. Amén. Pero con el tiempo aprendemos que Dios es bueno. Y todo lo asno que teníamos, Dios nos lo quita. ¿Cuántos dicen amén? Y ya nos volvemos mansos y decimos, Señor, wow, tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Y cuando nuestro corazón se va moldeando al corazón de Dios, entonces Dios se atreverá a poner en tu corazón los deseos más locos, los deseos más grandiosos. Amén, para que su voluntad sea hecha. ¿Cuántos me están siguiendo en esta hora? Te voy a decir un secreto. Si tú caminas en fe, vas a caminar en obediencia.
Porque la obediencia es un resultado de caminar en fe. Y a medida que tú caminas en fe, Dios moldeará tu corazón de tal manera que habrá momentos en tu vida en que no te será complicado encontrar la voluntad de Dios. Sencillamente tú desearás cosas y esas cosas que desearás serán la voluntad de Dios en tu vida. Oh, yo tengo este deseo. O sea, tu corazón se habrá conformado. Mucho del Nuevo Testamento no era más que los deseos de Pablo. Yo deseo que hagan esto, yo deseo que no. Y nosotros tomamos como la voluntad de Dios. Lo que ocurre es que el corazón de Pablo se había conformado al corazón de Dios y este hombre caminaba en tal sumisión al Señor que él podía ordenar de parte de Dios. ¿Cuántos me están siguiendo? Es que cuando tu corazón está conformado al corazón de Dios, no vas a estar pidiendo disparates, no vas a estar pidiendo caprichos. Amén. Y pasarás a una etapa más. Dice la palabra, el Señor Jesús está diciendo, hágase tu voluntad, así en la tierra como en los cielos. Hágase tu voluntad es una orden, hágase tu voluntad. Es decir, cuando tu corazón se va conformando al de Dios, no solamente pedirás a Dios, sino entrarás a una etapa de ejercicio de autoridad. Es decir, donde tú ya no pedirás, sino ordenarás. Pero no le pides a Dios, ordenas. Ejemplo, muchas veces los discípulos, amén, cuando ministraban en la autoridad del Señor, no le pedían a Dios, ellos ordenaban, sal de él en el nombre de Jesús, sal, y los demonios huían. Sé sano en el nombre de Jesús. ¿Me entiendes? A Jesús le ordenó a la tempestad, cálmate en el nombre de Jesús. Puede que la unción de Dios, la gracia de Dios esté sobre tu vida y te encuentres ordenando por situaciones. Amén. Porque, mira, una cosa es que un general tenga autoridad y otra cosa es que ese general sí opere para su propio capricho. No tendría licencia para ello. Pero si él entiende la estrategia de una operación y él opera dentro de su autoridad en esa estrategia de operación, entonces va a tener respaldo para operar. De igual manera, cuando tú caminas con Dios, tienes la autoridad del Señor, pero al ser guiado por Dios, tú conoces las operaciones de Dios, el Espíritu Santo pondrá en tu boca muchas veces ordenanzas, sí, y declaraciones, no caprichosas, sino de acuerdo a la voluntad de Dios para que se establezca en la tierra. ¿Cuántos me están siguiendo? ¡Wow! Es increíble. Cinco. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Amén. Hágase tu voluntad como en el cielo, también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Número 5. ¿Qué significa esto? Pon a Dios como tu fuente. Pon a Dios como tu fuente. Dios quiere ser tu fuente. Porque alguien puede decir, ¿para qué tengo que pedir a Dios que me dé pan? Puedo ir a la panadería y comprar. ¿Verdad? Lo que está diciendo el Señor es que Él quiere que a pesar de que hay cosas que tú puedes hacer por tu cuenta, y está bien, es que tú lo tengas a Él como tu fuente. Mi hermano, escucha, tu trabajo no es tu fuente. Hay gente que hace que tu trabajo sea su fuente. Pierden el trabajo y ya se quieren morir. Perdí mi trabajo. ¿Qué va a ser de mi vida? ¡Ah! Porque su trabajo es su fuente. Dios lo que quiere invitarte es a que entiendas que un trabajo no es tu fuente. Dios es tu fuente. Ahora, no estoy diciendo que no hay que trabajar. El pastor ha dicho que no hay que trabajar. ¿Qué pastor habrá dicho eso? Yo no estoy diciendo eso. Yo estoy hablando de fuente. Fuente, estamos diciendo que hay
un lugar de donde salen los recursos, pero hay canales. Los trabajos son canales. Tu trabajo es un canal. Y puedes tener varios canales, amén, varios medios a través del cual Dios traiga su bendición. Pero debes establecer que esa bendición está anclada en Dios. Es decir, Dios es tu fuente. Dios no quiere que vivas limitado solamente a un trabajo. Dios quiere que sepas que en Él están tus recursos celestiales. La Biblia nos habla de que, mira, cuando Pablo dijo a los filipenses, les dijo esto: yo me alegro que ustedes estén participando en razón de dar y recibir, ¿sí? Y que quiero decirles que ustedes tienen una cuenta a su nombre por haber sembrado en mi ministerio. Es decir, cuando tú das a Dios, en tu cuenta celestial queda anotado todo lo que tú le has dado al Señor. Y déjame decirte, Dios no tiene amnesia. ¿Cuántos se alegran que Dios no tenga amnesia? Amén. Dios no tiene amnesia. Él no se olvida de todo lo que tú has sembrado. Y vas a cosechar el síntoma. Hay una cuenta celestial. Dios le dijo, quiero que vayan. Dios dijo, quiero que vayan donde a Cornelio, porque sus oraciones y sus limosnas han subido a la presencia de Dios. O sea, hay una contabilidad celestial. Cuando nombran tu nombre en los cielos, dicen, a ver, contabilidad, y sacan. ¡Wow! Dicen los ángeles. Tiene una cuenta enorme. ¿Cuántos se alegran que tienen una gran cuenta a su favor? Hay otros que tienen una cuenta en contra, pero bueno, es asunto de ellos. Yo creo en eso. Yo creo que Dios es capaz de hacer provisiones extraordinarias. Dios es capaz de hacerlo. Pero tienes que activar tu fe. Tienes que activar en el nombre de Jesús tu fe. Amén. Cuando salgas por el trabajo, no vayas ahí ansioso, no vayas afanado. Ve confiado que caminas con Dios. Amén. Y el Señor te va a soplar. El Señor te va a dar sabiduría. El Señor te va a dar creatividad. La meditación de la palabra va a hacer crecer tu ingenio, tu sagacidad. Aleluya. Y vas a ir de la mano del Señor a establecer los mejores contactos en tus negocios. ¿Cuántos lo creen así? Tú sales en la mañana sabiendo que Dios está contigo y tú dices, Señor, ¿en qué me vas a sorprender hoy día? Amén. Porque tu fuente no es tu trabajo, tu fuente es Dios. Diga conmigo, mi fuente no es mi trabajo, es Dios. Ahora ponga cara como si lo creyera de verdad. Gloria a Dios. Sí, una vez más, mi fuente no es mi chamba, es Dios. Amén. Y Dios nunca falla. Así que voy a cambiar mi cara de pasa por una cara de gozo. Amén. Alabamos el nombre del Señor. Amén. Dice la palabra. Miren, amados, dice la Escritura en otro pasaje, y hay otro ejemplo que da el Señor aquí, pero en otro pasaje, Lucas también, dice, ¿qué padre de vosotros hay que si su hijo le pide pan, le dará un escorpión? Y si su hijo le pide un huevo, ¿acaso le va a dar un ladrillazo? ¿Quién está hablando aquí? ¿Quién cita este ejemplo? ¿Cuántos saben? Lucas lo narra, pero ¿quién habla allí? Jesús. Jesús está diciendo, ¿qué padre de vosotros hay que si su hijo le dice, papá, tengo hambre, papi, no he comido, son las 3 de la tarde? Ahí hay un escorpión por ahí, hijo, trágatelo. Ahora entendiste, o sea, Jesús también tenía sus chistes, así un poco humor, así, señor, ¿no?
¿Qué padre vosotros hay si el hijo le pide pan, le va a dar? Papi, sí, vi que comiste una hamburguesa riquísima. ¿Tienes algo para mí? No, me lo acabé todito. Pero yo tengo hambre, papi. ¿Qué hambre? Toma un ladrillazo. ¡Pah! Ahora, sí hay padres canallas, ¿no? En ese tiempo Jesús creo que no lo sabían, pero el tema es que Jesús dijo luego, amén, ¿qué padre vosotros haría esto? Ahora, si ustedes siendo malos le dan cosas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial le dará cosas buenas a los que le piden? Digan conmigo, piden. Vuelve a tu vecino y dile, piden. Hay que pedir. Tienes que pedir, Señor. Yo he escuchado una y otra vez de jóvenes y adultos que se han atrevido a pedir, Señor, ya en este trabajo ya se están pasando conmigo. No están honrando mi trabajo, lo hago como para ti, pero Señor, y han ido, mire, jefe, yo necesito que usted haga esto, con osadía, con humildad, pero con dignidad. Y les han dado el aumento o los han votado. Pero inmediatamente encontraron algo mejor de parte de Dios, porque se perdieron una gran bendición. ¿Cuántos alaban al Señor? Pero tienes que atreverte. Tú no eres llamado a ser un mendigo. Tú eres un hijo de Dios. No he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Dios no quiere que estés comiendo pan con moho, pan seco, pan duro. Amén. Dios es tu Padre Celestial. Pero tienes que saber que Él es tu fuente. Y en los cielos los recursos son ilimitados. Aleluya. Entiende eso. Recuerda que en el cielo las calles son de oro y el mar de cristal. Hola, ¿qué te parece? ¿Ah? Calles de oro y mar de cristal. ¿Dónde hay eso? Calles de polvo y río Rímac. Eso tenemos en Perú. Dios mío. Amén. Entonces, pon a Dios como tu fuente. Vamos terminando. Y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Perdona nuestras deudas como perdonamos a nuestros deudores. ¿Qué significa esto? Que debes perdonar. ¿Cuántas veces, pastor? 70 veces 7. ¡Ah! Eso es bastante. Eso es ilimitadamente. Porque 7 es el número perfecto. Y cuando el Señor le dijo a Pedro 70 veces 7, está diciendo, siempre debes de tener una actitud de perdonar. Sí, la muestra de que alguien ha conocido al Señor es que estará dispuesto a perdonar. Yo creo que si una persona no quiere perdonar es que no ha disfrutado, no ha gozado del perdón. ¿Sabe usted que no perdonar es como preparar una pócima de veneno? Amén. Veneno. No se va a salir con la suya. Preparas ahí veneno. La cobra, de todo. Mueves. Y luego te lo tomas. Oye, ¿qué haces? Es que quiero que se muera. Pero que te vas a morir eres tú. ¿Me entiendes? No perdonar es como tomar veneno esperando que la otra persona se muera. Es lo más estúpido que hay. Cuando tú perdonas, dejas libre al cautivo, que eres tú mismo. Tú perdonas, te haces un favor a ti. Cuando uno ha sido perdonado, ha recibido el perdón y la misericordia de Dios, no tenemos cara de no perdonar a nadie. Claro, si yo he sido perdonado de algo tan grande, ¿qué voy a estar yo no perdonando a otros?
Así que la garantía de que yo he recibido perdón es que puedo perdonar. ¿Con qué cara me voy a poner a juzgar a la gente si yo fui perdonado? Por eso el Señor dice, y perdona nuestras deudas así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. O sea, da por entendido que vamos a perdonar, porque somos sus hijos. Así que no digas, no puedo perdonar, pastor. No, sí puedes. No puedo, pastor. Sí puedes. Que si no pudieras es que no has sido perdonados. Pero es difícil. Sí, es difícil. Es que duele. Puede que te duela a tu carne. Pero dile al Señor, Señor, si tú me perdonaste, yo quiero perdonar también, Señor. Amén. Yo quiero perdonar. Y cuando tú perdonas, un óleo de sanidad viene sobre tu corazón. Y los barrotes más sólidos que te aprisionaban de amargura se disuelven ante el poder del perdón y del amor de Dios. Se libre en el nombre de Jesús. ¿Quiénes somos nosotros para estar condenando a nadie? ¿Amén o no? Ese no es nuestro llamado. Nuestro llamado no es... Nosotros hemos sido perdonados. De gracia recibimos, de gracia damos. Amén. Y finalmente, y no nos metas en tentación, mas líbranos de todo mal. 7. Anticípate al ataque de las tinieblas. Anticípate en la batalla espiritual. Amén. Cuando te levantes el día, antes que comience el día, di, Señor, guárdame, líbrame de toda tentación. Guárdame. Si usted no ora, no tiene ese corazón, usted va a salir, amén, ay, qué bonito día, qué cool está el día, chévere, primavera, y de repente estás yendo por tu auto, si lo tienes, no, y un individuo se te cruza, como suele pasar, y como no has orado, no bajas la luna, ¿no? Así le llamamos en Perú la luna, y lo bendices a la inversa. ¿Entiendes? Lo bendices a la inversa. Y todavía le recuerda a sus familiares hacia arriba. Y pecas. ¿No? ¿Por qué? Porque no te anticipaste. Amén. Diciendo, Señor, líbrame de todo mal. Líbrame de toda tentación. ¿Cuántos me están siguiendo? Anticípate a la jugada de las tinieblas. Amén. Oramos en esta hora. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús.